Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén escuchando esto. Un poco la idea de este pequeño video que intentaré ser breve sería poder cumplir con la continuidad pedagógica, o sea, que la clase de hoy, que lo que hubiera sido una clase de hoy, no sea un momento perdido. Eh, Y ustedes saben que, bueno, existe este mecanismo de la continuidad pedagógica que cuando por una cuestión de fuerza mayor, como el caso de hoy del paro, eh, se propone en su lugar de la clase alguna actividad, algún contenido, alguna cuestión que ustedes puedan seguir en contacto con la materia y que no se pierda ese vínculo. Entonces, la idea de hoy, dado la circunstancia, como ustedes ya saben, ¿no? Ese fue el paro de transporte. Y debo agradecerles quizás a quienes me han preguntado por eso, porque para mí fue una noticia que no le di mucha pelota en su momento. Había leído que hay un paro de transporte, pero bien, no sé bien para cuándo y qué sé yo. Y bueno, y ayer me empezaron a preguntar por el paro de hoy. Y ahí advertí que nos iba a afectar a todos y a todas. Pero bueno, no les iba a contar la asistencia a ustedes. Eso ya por reglamento, en este tipo de casos ustedes no se dan cuenta la asistencia, así que quienes no pudieron ir, quédense tranquilas por ese tema. Eh, pero en el caso de que yo pudiera llegar, por ahí iba y daba, qué sé yo, estaba ahí presencial, daba una clase de consulta, como que mantenía el espacio. Me fijo en la línea de colectivos que eran afectadas y la que yo me tomo de La Plata hasta el cruce de Varela adhería, así que ya no había ni forma de moverse. Por lo que bueno, no iban a llegar ustedes, en todo caso era mi responsabilidad al menos ir, estar ahí, tampoco iba a poder llegar, así que bueno, lo vamos a resolver un poco de esta manera. La idea de hoy no es dar una clase, sino por ahí cerrar el tema de Sócrates, de las preguntas que ustedes tenían, que yo estuve corrigiendo, y, y dejar ya el terreno limpio para el martes que viene encontrarnos y poder avanzar con el trabajo práctico que les dejé, que es un trabajo práctico de unidad de cierre de unidad. Ahora cuando terminemos con estas preguntas de Sócrates vamos a ver bien en qué consiste y cómo lo estuve pensando. Yo les había dicho que contesten hasta la pregunta 2 más que nada por el tema del tiempo, pero bueno, algunas contestaron todas, cosa que está muy bien, y las que están todas bien contestadas, bueno, se las fui marcando y le fui haciendo una devolución cualitativa, o sea, bien, muy bien, excelente. Pero bueno, para quien no lo terminó de hacer o va a empezar a hacerlo o quiere tenerlo, vamos a repasar las preguntas y basándonos en el texto que les dejé del libro de Apología de Sócrates, las vamos a ir contestando para que ustedes vayan tomando nota y puedan tener esa parte de la carpeta completa y el martes que viene no nos consuma momentos de la clase y ya poder dedicarnos directamente al trabajo práctico. Bueno, el capítulo que ustedes tenían para leer era El oráculo de Delfos y la sabiduría de Sócrates. Como ya le había contado, la apología es un texto en donde cuenta la defensa que tiene Sócrates frente al tribunal cuando lo acusan de corromper a los jóvenes y de implantar dioses falsos en la ciudad, y el tribunal decide condenarlo a muerte. Pero como vivían en una democracia, o en un tipo de democracia que los atenienses tenían, él tenía derecho a la defensa y como no quería pagarle a un abogado, porque los abogados eran todos sofistas, él hace su propia defensa. Así que el texto es toda una descarga que él hace frente al tribunal, rompe un poco con la lógica de los otros diálogos, en donde es un diálogo, justamente, hay siempre un interlocutor. Acá es casi un monólogo exhortando constantemente al tribunal y al público que está presente. Entonces, en este capítulo lo que cuenta es por qué Sócrates hace lo que hace, prácticamente. A él lo acusan de, bueno, primero de corromper jóvenes y de segundo de meter dioses falsos en la ciudad, a través de la práctica,
que él llevaba, de la práctica dialéctica, ¿no? Que consistía en el momento de refutación, en donde todos los saberes que la otra persona consideraba que tenía eran refutados y puestos en duda y en algunos casos destruidos, y el segundo momento que consistía en la búsqueda en conjunto de esa verdad. Bueno, ese tipo de práctica lleva al malestar de muchos conciudadanos y a acusar a Sócrates de que no estaba haciendo las cosas bien para con los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que les enseñaba ideas raras, una práctica que no era constructiva. Entonces, entre toda la defensa que hace Sócrates, en un momento se defiende de, bueno, ¿por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo? Y ahí viene la reconstrucción. Yo leí 4 preguntas para esta parte del capítulo, que era breve, son 6 páginas, con el objetivo de que esas preguntas puedan reconstruir, o sea, volver a contar lo que dice el texto, pero la idea es que esa reconstrucción, por supuesto, pase por un proceso de ustedes leerlo, entenderlo y volver a armarlo. Es un ejercicio que se usa mucho para el estudio y para abordar este tipo de cosas. Entonces, las preguntas estarán orientadas a poder reconstruir el capítulo y las posiciones y los argumentos de Sócrates desde algunas ideas centrales, ¿no? Y la primera era el tipo de sabiduría de Sócrates, ¿no? La pregunta era ¿qué tipo de sabiduría decía Sócrates que poseía? Y ahí ustedes la mayoría, todas en realidad, lo han contestado muy bien, que han dicho que Sócrates poseía un tipo de sabiduría humana. ¿Y qué quiere decir con este tipo de sabiduría humana? Primero, que Sócrates en un momento dice, ¿no? Precisamente, bueno, no, está en la página 131, cuando él dice, en efecto, señores, en ninguna otra cosa que por una cierta sabiduría es que ha adquirido esta reputación. Pero ¿qué clase de sabiduría es esta? Precisamente es alguna manera de sabiduría humana. Bueno, ¿en qué consiste esta sabiduría humana? Sócrates siempre lo contrapone o toma como punto de partida la sabiduría divina, la sabiduría de los dioses, que en este caso que es la sabiduría del dios Apolo, al cual el oráculo de Delfos le hace tributo. Entonces, para Sócrates, la verdad y el conocimiento real de las cosas está en el plano de los dioses, no está en el plano de los humanos. Por lo que el conocimiento humano no podía acceder a la verdad de las cosas. Siempre era una búsqueda, ¿no? Este ejercicio del filósofo de buscar la verdad, pero nunca se podía terminar de acceder a ella. Entonces, el conocimiento humano es el conocimiento de reconocerse ignorante, como muchas también lo han marcado. El de conocer los propios límites del conocimiento que un ser humano puede conocer. Porque nuestro conocimiento, nuestro saber es un saber frágil, en el sentido de que es un saber que si nos olvidamos de algo, ese conocimiento se perdió. Es un conocimiento parcial, porque no podemos conocer todo, sino que vamos conociendo por partes. Vamos conociendo las cosas que tenemos cerca, las cosas que nos interesan. No es un conocimiento total. Y también es un conocimiento que puede ir cambiando. Un día uno puede tener una opinión o conocer algo y al día siguiente, o pasado un tiempo, esa opinión puede cambiar. O ese conocimiento puede demostrarse que era falso y que ahora hay otro que lo suplanta. Entonces el conocimiento humano siempre es débil. Y lo que Sócrates quiere demostrar es justamente eso. Que él posee un tipo de conocimiento humano, haciendo referencia a que lo que él puede llegar a saber es efectivamente poco y nada. La segunda pregunta dice, ya claro, ¿no? Este tipo de sabiduría, esta sabiduría humana que Sócrates dice que tiene, capaz puede interpelarnos un poco hoy en día, ¿no? Porque con toda la cuestión de las redes sociales, los medios de comunicación, los programas de paneles en donde se juntan especialistas a hablar de cosas, aparentemente hay como una cuestión de no diríamos filósofo, ¿no? Pero como unos todólogos,
de quien puede hablar de todo. Entonces, el pensamiento socrático nos invita un poco a desconfiar de eso, ¿no? De quien sabe todo, de quien puede decirnos siempre algo sobre todos los temas. Es más propio del saber humano reconocer cuál es el límite de ese conocimiento. Decir, bueno, hasta acá llego, más de esto yo no puedo saber. Y si se llega a saber algo de algún tema, poder decir, bueno, conozco esto, pero lo otro no. Hay un ejercicio como de honestidad, de hablar de lo que se sabe. Y de lo que no se sabe, decir, bueno, yo de esto no solamente no estoy autorizado, sino que manejo poco el tema. Entonces también invitar a los demás, ¿no?, que puedan complementar ese conocimiento que a uno le falta. La segunda pregunta era cómo llegar a convencerse de ello. O sea, cómo Sócrates se convence de que él posee este tipo de sabiduría humana. Explíquenlo en relación al oráculo de Delfos. Bueno, acá empieza la parte un poco más mística, quizás. Como habíamos charlado un poco, los oráculos eran espacios medio sagrados. Acuérdense que esto fue previo a la invención de la iglesia como institución. Entonces, la conexión con los dioses necesitaba tener algún lugar en donde estar geográfico, ¿no? Y los oráculos eran los lugares de conexión y de comunicación entre los humanos y los dioses. Quien manejaba el oráculo era una pitonisa, que generalmente era mujer. Y el oráculo de Delfos, que estaba ubicado en Delfos propiamente, era el que le hacía honor al dios Apolo. Por eso Sócrates después va a mencionarlo tantas veces. Entonces Sócrates dice que su amigo Querefonte va al oráculo de Delfos y le pregunta quién es el más sabio. Y el oráculo dice que Sócrates era el más sabio. Y Querefonte después le dice esto a Sócrates y Sócrates no dice, no, pero ¿cómo sabio si yo no conozco nada sobre ningún tema? Pero ¿cuál es el ejercicio, la reflexión que hace Sócrates? Dijo, esto lo dijo el oráculo. Y el oráculo tiene que decir la verdad. No puede mentir el oráculo. O sea que todo lo que dice ahí no lo puedo poner en duda. No hay chance de que sea falso. Fíjense la pretensión de verdad que había en eso, ¿no? Si el oráculo dice algo, es así y no es de otra manera. Entonces Sócrates se convence de que no lo pueden estar mintiendo a él, de que no lo pueden estar engañando. El oráculo no tiene permitido mentir. Entonces, bueno, si es el más sabio, ¿qué tipo de sabiduría es la que posee? Se dice Sócrates a sí mismo. Y ahí es cuando empieza a ir a conversar con otros sabios, entre comillas, para conocer qué tipo de sabiduría él poseía. Esto, una cosa que hemos hablado en una de las clases, en la primera o en la segunda, que en este oráculo de Delfos, en donde se va a consultar por el más sabio, en la parte de arriba, como cartel de bienvenida al oráculo, estaba la frase, conócete a ti mismo. Entonces, la sabiduría que se decía Sócrates que poseía, debía ser también una sabiduría del autoconocimiento. Entonces Sócrates lo que quiere hacer cuando va a tratar de hablar con los demás es un ejercicio de reflexión de, bueno, yo soy el más sabio. Ahora, en esto de conocerme a mí mismo, ¿qué tipo de sabiduría poseo? ¿Qué es lo que yo sé? Más que los demás. Entonces, él se convence de eso, primero por una rebelión del oráculo, ¿no? Por una afirmación mística, si se quiere. Y después por un ejercicio lógico de decir, como esto no puede ser falso, tengo que creerle. Y al creerle, lo que tengo que hacer es operar en consecuencia de eso. Acuérdense que los griegos tenían esta idea, que nosotros le habíamos mencionado en una clase, que era el intelectualismo. Que era, conociendo cómo actuar bien, no puedo actuar mal. Tengo que sí o sí actuar bien.
Entonces Sócrates, al conocerse el más sabio, o al reconocer que el oráculo le dice a sí mismo que es el más sabio, él tiene que ir a actuar como un sabio, ¿no? No puede quedarse en su casa tranquilo, tomando mate, pensando que ya tiene el saber absoluto y listo. Tiene que ir a hacer cosas de sabio, que es ir a hablar con los demás, instruir a los demás y tener conversaciones elevadas con los demás. Entonces, ¿cómo llegó a convencerse de ello? Para redondear un poco la respuesta, primero por esta cuestión del oráculo que le dice que Sócrates es el más sabio. Y segundo, por una cuestión de razonamiento lógico. Si el oráculo no puede mentir, por lo tanto lo que dice es verdadero. Por lo tanto, yo soy el más sabio. Después, ahora viene la tercera pregunta. ¿Por qué va al encuentro con sus conciudadanos? Bueno, justamente para tratar de conocer qué tipo de sabiduría posee. Este encuentro con sus conciudadanos no era con cualquiera. Era con los que se consideraban sabios también, ¿no? Porque si Sócrates era sabio, lo que él quería hacer era comprobarlo, de alguna manera. No negarlo, no ponerlo en duda, sino comprobarlo. Entonces iba a poder tener conversaciones con los más sabios sobre determinados temas de igual a igual. Y ambos iban a estar de acuerdo, porque la sabiduría era una. Entonces iban a estar hablando de lo mismo. Pero ¿qué se encuentra Sócrates con eso? Se encuentra que no fue tan así. Y acá dice, ¿a quiénes va a interrogar y qué descubre? Bueno, primero va a interrogar a los políticos. Dice, ¿no? Vamos a ver, creo que estaba en la página 132. Ustedes... sí, no, 133. Fui al encuentro de los que eran considerados sabios. Si era posible en algún lado encontrarlo, bueno, y refutaría la sentencia del oráculo demostrándole que este es más sabio que yo, aunque has dicho que era yo. Entonces ahí empieza a mencionar, página 133, con quiénes va a interrogar. Y la idea era ver si el oráculo tenía razón. Para terminar de convencerse. Y lo que encuentra es que primero habla con los políticos, ¿no? Sobre temas vinculados con la política, como por ejemplo con la justicia. Y se da cuenta que las conclusiones a las que llegaban no eran ninguna. Que los políticos hablaban y que en el diálogo se contradecían a sí mismos, habían cosas que no sabían. E incluso como vimos en el ejemplo de Laques, cuando querían explicar algo agarraban por ahí un ejemplo y no tomaban los ejemplos generales, no buscaban los conceptos de las cosas que querían hablar, sino que por ahí su conocimiento era muy frágil también. Era un conocimiento que se seducía a través de algunas causas particulares, de algunos ejemplos. Cuando Sócrates le contraponía algún ejemplo, la persona se daba cuenta de que no sabía nada, se irritaba. Eso era lo que pasaba en los diálogos. Entonces Sócrates descubre que quienes dicen saber algo terminan cayendo en que lo que dicen o es insuficiente o se terminan contradiciendo, entonces dicen cosas que son falsas. Y después dice, bueno, voy a ir a otro grupo de gente sabia, que eran los poetas. Que ellos dicen cosas muy elocuentes y muy bellas. Incluso algunas tomadas por verdad. ¿Y qué encuentra con los poetas? De que no pueden justificar lo que escriben. No saben por qué lo dicen. Porque ellos están inspirados. Son tipos dedicados al arte que tienen... Para los griegos las artes tenían sus musas, que eran como diosas de cada arte, que inspiraba a los artistas, la musa del teatro, la musa de la música, de la poesía, de la oratoria, había como distintas musas para cada una de las artes. Entonces los poetas, cuando escribían cosas hermosas y maravillosas que parecían verdaderas, resulta que estaban inspirados solamente.
no sabían por qué lo escribían y tampoco podían justificarlo o defenderlo. Entonces ahí tampoco Sócrates encuentra una respuesta. Y por último va a los que les parecía quizás que podían llegar a tener una respuesta, que Sócrates considera algunos hombres que poseen alguna ciencia, que son los artesanos. Porque tienen algún saber, evidentemente tienen algún saber específico, porque en el momento de construir algo, saben cómo hacerlo. Y lo ponen en práctica y tienen unos resultados tangibles, ¿no? El carpintero sabe construir una silla, construir una mesa, y lo hace, y si conoce mejor su oficio, lo hace bien. Entonces Sócrates va y descubre que estas personas, los artesanos, eran sabios, sabían cosas, pero de sus artes particulares. Después lo que hacían era tratar de agarrar ese conocimiento que utilizaban para aplicarlo en su arte, llevarlo a otros ámbitos y opinar de otros ámbitos como si supieran. Y ahí Sócrates dice, bueno, evidentemente el saber de un carpintero no se puede traspolar a la justicia o a la educación. Porque lo que hacen es agarrar lo que saben y trasladarlo linealmente a otras áreas de discusión. Y cada área de discusión tiene su propio saber. Entonces veía que los artesanos sabían de lo que hablaban, pero lo único que podían hablar y saber era de lo que hacían, de su oficio particular. Cuando querían hablar de otros temas, ya caían, como los políticos o como los sofistas, en hablar de más y decir cosas que no eran. Entonces, ¿a qué conclusión llega después de interrogar a todas estas personas? Y vamos a la cuarta pregunta. Llega a la conclusión de que él se consideraba el más sabio porque al menos tenía algo que los demás no reconocían, que era reconocerse ignorante, ¿no? La famosa frase, solo sé que no sé nada, que no la dice textualmente en ningún lado, pero queda como un eslogan o como una síntesis del pensamiento socrático, que la conclusión es, si yo llego a ser más sabio que los demás, es porque yo al menos reconozco los límites de mi conocimiento y de mi pensamiento. Los demás se dicen saber, pero están igual que yo, incluso peor, porque ellos no saben y creen saber. Yo no sé, y al menos ese no saber lo convierto en un aprendizaje, ¿no? Yo puedo decir algo de lo que sé, que es que no sé nada. Ellos no pueden decir nada de lo que saben, porque hablan de cosas que no saben. ¿Se entiende un poco la vuelta que le da? De ahí viene la frase y la consigna que hay que pegarle una vueltita al solo sé que no sé nada. La única certeza que tenía Sócrates era su ignorancia. Y al reconocerla, bueno, está admitiendo un saber, un conocimiento. Mi único saber es el de la ignorancia. Eso, para Sócrates, lo pone en una ventaja superior a los demás, porque los otros son tan ignorantes como él, pero no admiten eso, no lo reconocen, no lo pueden ver. Son como, diríamos hoy, vieron que se dice que el primer paso a curar un enfermo es reconocer que le está pasando algo, ¿no? Alguien tiene un problema y si esa persona no reconoce, no empieza reconociendo su problema, nunca se puede curar. Bueno, con Sócrates pasa lo mismo. El primer paso a la sabiduría es reconocer la ignorancia. Y aparentemente la única persona que hizo ese movimiento fue Sócrates. Los demás no reconocen su ignorancia. Se piensan que saben todo y se sienten autorizados para hablar. Acuérdense además, ahora que menciono esto del primer reconocimiento para la sabiduría es la ignorancia, acuérdense que del ejercicio que hace Sócrates de la catarsis, ¿no? Como una purga del alma, en donde el momento en donde Sócrates dialoga con los demás para que los demás puedan darse cuenta que no saben, es un momento de pureza del alma, ¿no? Como de la catarsis para los griegos es casi lo mismo que lo de ahora. Uno hace catarsis cuando se libera de algo, se saca algo de encima. Y para Sócrates y para los griegos que se dedicaban a estas cosas, la catarsis era una forma de
sacarse las malas ideas, los malos conocimientos de encima, limpiar el alma. Y aparentemente la mejor manera de limpiar el alma, de empezar a purificarla, era reconociendo que era ignorante. En eso Sócrates llevaba ventaja sobre los demás. Entonces ahí Sócrates también llega a la conclusión, no solamente de que los demás no saben nada, sino que lo que dijo el oráculo era cierto. Él era el más sabio porque tenía un conocimiento, una afirmación que los demás no tenían, que era reconocer su síntoma, digámoslo así, ¿no? Que los demás no, que era la ignorancia. Con todo eso podemos ir armando las 4 preguntas que ustedes tienen ahí para que las completen, para que las contrasten. Si aún no las hicieron o las hicieron y yo después cuando se las devuelva pueden ver este video otra vez y ver qué pusieron, qué no pusieron y demás. Pero lo importante es que con esto tengan la carpeta completa. Porque quién sabe si esto no puede llegar a ser tema de examen. Sócrates va a entrar en el examen, pero ¿quién te dice que por ahí alguna de estas preguntas no va a estar y ustedes al menos ya la tienen completa? Ahora, con esto cerraríamos Sócrates como para no volver la clase que viene a hablar de esto y dedicarnos a el trabajo que yo les di. ¿En qué consiste ese trabajo? Primero les voy a mostrar el librito en el que me basé, que se llama Mitos Americanos para Pensar, un inicio de la filosofía. Ustedes habrán visto, si ya lo chusmearon, que es muy pintoresco el libro porque tiene ilustraciones muy lindas, la edición es muy linda, el papel es muy lindo, yo después lo voy a llevar para que ustedes lo puedan chusmear. Y lo que yo le dejé es un recorte del mito de la serpiente emplumada de los aztecas. El libro este, si les interesa, ustedes después me dicen y yo se los comparto entero. Contiene, a ver, le voy a mostrar el índice, si se ve ahí algo. Tiene 3 mitos y después una serie de actividades. La mitad del libro, más o menos, estos son todos mitos y el resto son todas actividades encaradas filosóficamente para poder ir abordando el mito. Esto por ahí puede servirles, más que nada, las actividades como recursos para trabajar con los chicos. Por eso yo también quería como que vean este material. ¿Y en qué va a consistir el trabajo? Si se fijan, no hay tanto... Las consignas que traté de armarles no son tanto de qué dice, qué pasaba, qué pensaba, como tanto análisis del texto, sino que lo que traté de pensar son consignas que lleven más a una relación y una reflexión por su parte, pero creo que eso se enriquecería cuando ustedes lo hagan en grupo. Por eso el trabajo quiero que se haga en clase, ocupar por lo menos las 2 horas de la clase que viene en hacer ese trabajo, para que ustedes puedan conformar grupos, mantener los que ya tenían hechos con las preguntas de Sócrates o armar grupos nuevos, y que cada pregunta pueda disparar una pequeña reflexión y conformar una opinión un poco debatida. ¿Por qué vamos a trabajar con mitos? Porque es lo que venimos viendo en esta unidad. Nosotros habíamos dicho que estaba este pasaje de la narración mitológica a la narración conceptual, que lo cuenta Dussel, y que aparece Sócrates con esta idea del concepto como para abrir una nueva etapa en la filosofía, y por eso dividimos la filosofía presocrática de la socrática, porque con Sócrates aparece el concepto y el relato mitológico se deja de usar tanto, sigue estando, pero se deja un poco de lado. Y Dussel dice lo mismo. Primero están estos grandes problemas universales, que son los núcleos problemáticos, que primero tienen respuesta con el mito, y después del mito empiezan a aparecer las categorías filosóficas. Bueno, Sócrates es el caso griego que puede ejemplificar eso, y la idea de esta actividad es que a través de un mito podamos ir pensando detalladamente las partes del mito y a ver a qué nos invita, a qué reflexión más abstracta y más general nos puede invitar la narración mitológica.
como para mostrar un poco también la fuerza que tienen los relatos, ¿no? Que los mitos son narraciones alegóricas, o sea, que hacen referencia a cosas, a problemáticas universales, eh, y que se puede pensar esa alegoría o ese cuento, esa narración, se puede pensar replicada en distintos momentos, en distintos espacios. Un mito tiene la característica de que siempre tiene algo que decirnos en el presente. Son como los clásicos, los autores clásicos. Usan un lenguaje, unos símbolos, hay unos problemas dentro de esos mitos que hoy en día los podemos pensar y parece que hayan sido escritos ayer. Entonces lo que les propongo con el relato del mito de la serpiente emplumada es que lo trabajemos en clase, lo abordemos de una manera general, o sea, después de leer todo el relato, hay unas preguntas para tratar de pensar todo el relato y después el cuento mismo se divide en 4 partes. Entonces, para ir pensando qué temáticas aborda cada una de esas partes. Y como dice la consigna que dejé, sería un trabajo para entregar que va a tener una evaluación cualitativa, o sea, esto, muy bien, bien, regular, excelente. Por lo que no hace falta tampoco aclarar, se va a la presentación, se va a valorar también en eso, ¿no? Cómo se presenta un trabajo, cómo se arma, cómo se estructura un trabajo práctico para presentar. Son todas cuestiones que tienen que ver con la iniciación y en el mundo académico y el armado del oficio de estudiante, ¿no? De cómo presentar un trabajo y cómo abordarlo. También un poco el límite de 2 horas es un poco parte de eso, ¿no? Entender que hay un tiempo acotado para poder realizarlo, es como uno se organiza en el armado, en la organización en grupo y en la resolución de las consignas para que ese tiempo nos rinda. En el caso de que haga falta extender el trabajo un poco a la clase que viene, no a a la que viene ahora, a la del 13, sino a la que le sigue, a la del 20, bueno, un rato para cerrarlo. Pero la idea es que en 2 horas se pueda abordar. Por eso, si ustedes quieren leerlo en sus casas, ir viendo las preguntas, ir pensándolas, está bárbaro, pero el trabajo va a ser para hacer en clase grupal, con entrega grupal. Entonces, de nada serviría que lo empiecen a hacer en sus casas. Porque van a ver que seguramente las discusiones que se pueden llegar a dar en grupo son más enriquecedoras que las que uno podría reflexionar en soledad. Así que bueno, les dejo este videito como para redondear el tema de Sócrates. Comentarles un poco lo que vamos a hacer el martes que viene. Y cualquier cosa me escriben ahí por los comentarios del Classroom, que a mí eso me llegan al teléfono. Entonces puedo